Ella es médico cirujano egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en medicina familiar, mención adultos de la misma universidad. Es encargada del programa de cirugía menor en el CESFAM de San Clemente hace 12 años. También es priorizador del sector rural de la comuna de San Clemente e integrante de la Comisión Médica de la región del Maule. Y es también académica y jefa del subdepartamento de medicina familiar de la Universidad Católica del Maule. Doy paso a la doctora para que pueda iniciar su clase. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación. Los objetivos de esta charla es que podamos revisar las patologías más frecuentes que se resuelven en el programa de cirugía menor en atención primaria. Entonces, si vamos como a la definición de cirugía menor, son aquellos procedimientos quirúrgicos que son sencillos, de corta duración, que se hacen sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles, que se pueden hacer bajo anestesia local, en los cuales no se espera que hayan complicaciones importantes. Y en general se abordan lesiones menores a 5 centímetros. Esa es como una definición muy general. Si uno va a ver los lineamientos del Servicio de Salud el año pasado, en el fondo, que dice el Servicio de Salud respecto a la cirugía menor, dice algo bien consistente a esa otra definición, ¿verdad? Dice, son lesiones benignas, eso es importante, todo lo que tenga sospecha malignidad queda afuera, menores de 5 centímetros también, en la piel o en tejido subcutáneo, o sea, ¿verdad? En la superficie o lugar fácilmente accesible, descartando las cosas que por su urgencia, riesgo, complicaciones, ameriten ser resueltas por cirugía. Entonces también es bastante consistente. Si vemos cuáles son como las lesiones que se podrían abordar en un programa de cirugía menor, esto también según el Servicio de Salud, ¿verdad? Son las lesiones cutáneas benignas que podrían lesiones subepidérmicas, que podrían ser tumores sólidos, quiste epidérmico, lipomas menores a 5 centímetros, ahí vuelven a decir ese rango de tamaño, y también algunas lesiones de las uñas. ¿Ya? Esas son como las definiciones generales. En cuanto a los como cupos que tienen estos programas de cirugía menor, les quise mostrar esta es la distribución del año pasado. Si ustedes se fijan, Talca tiene 1450, el que tiene más. Después viene Linari, Curicó, Peri, 400, Peri 500, perdón. Y después estamos nosotros, San Clemente, con 400 procedimientos al año. Esa es la capacidad del programa de cirugía menor. Y se los quise mostrar porque en el fondo es un programa grande dentro de los de la región comparado con las otras comunas. Por supuesto que las comunas más grandes tienen más cupos. Entonces, para mostrarle así como en la realidad qué es lo que se hace en un programa de cirugía menor, hice una mini estadística del año pasado. Entonces, podemos ver que las lesiones benignas de la piel, ¿verdad? Neos, actocordon, queratosis seborreica, fibromas pediculados, granuloma piogénico, entre esos se llevaron un 40 y tantos por ciento de lo que se hace. Ahí probablemente un poquito más porque hay cosas como por ejemplo algunas verrugas, dermatofibromas, cosas que no estaban como incluidas dentro de eso, entonces probablemente un poquito más. Las patologías de uña, que principalmente es onicocriptosis, fueron 56 de estos 395, que representa un 14%, los quistes epidérmicos fueron 43, que era un 11%, los lipomas menos, 22, un 6%. Ese año yo creo que no fue tan representativo. Yo diría que los quistes epidérmicos y los lipomas andan como más parecidos en general. Entonces, esto es lo que se ve en un programa de cirugía menor y son las patologías que vamos a revisar en esta presentación. Pero, entonces lo que vamos a ver son las patologías benignas de la piel, quiste epidérmico, lipoma y onicocriptosis. Todo eso lo vamos a abordar en esta clase. Pero antes que las patologías, recordemos que están los pacientes, ¿ya? Entonces, ya hubo una clase de esto, como de evaluación preoperatoria, pero en el fondo no es que el paciente entre al pabellón y uno lo siente en la camilla, ¿verdad? Hay una evaluación previa donde uno debería tener claridad del diagnóstico, evaluar también si vamos a necesitar una imagen o no. Muchas veces en esa evaluación uno le pide una imagen y el paciente vuelve un control. También hay que saber un poco quién es el paciente, ¿verdad? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué fármaco está usando? Ahí pueden aparecer algunas cosas importantes, por ejemplo, muchos pacientes que ocupan aspirina, algunos pacientes que ocupan anticoagulantes, entonces es importante ese punto. También ver estas patologías de base que están compensadas o no están, también es una buena oportunidad para preguntarle a los pacientes si fuman o no, ¿ya? Y acá se va a notar que soy médico familiar y no cirujano, pero creo que es una oportunidad donde uno puede educar a los pacientes y mejorar el control de las patologías de base. Por ejemplo, no es
no es infrecuente encontrarse con alguien que tiene un IMC de 40, que viene muy preocupado porque tiene acrocordon y que uno le pregunta, ¿usted tiene alguna enfermedad? Y dice, no, y uno está viendo que tiene un IMC de 40, por ejemplo, así le mira el cuello a la rápida y se da cuenta que tiene acantosis nígricas. Sin embargo, ese paciente no tiene ni una conciencia que su obesidad es una enfermedad, que tiene una resistencia a la insulina o tal vez ya prediabetes o diabetes de frente. Entonces, ahí uno puede aprovechar, es una oportunidad donde ese paciente joven tal vez va a ser la vez que se va a acercar al sistema de salud y no la podemos desaprovechar. Entonces ahí uno puede educar, tal vez pedir exámenes y aprovechar que el paciente está motivado por algo que es menor, pero para que pueda tratarse o empezar a compensarse. También es un muy buen momento para hacer una consejería antitabaco. Efectivamente, si vamos a hacer una intervención quirúrgica y queremos que cicatrice bien, nos va a ayudar mucho que el paciente deje de fumar y ojalá dejar de fumar para siempre. Entonces, es una oportunidad que no hay que desaprovechar. También preguntar por alergia a anestésicos locales, ¿verdad? Ahí lo que le aconsejo es pregunten directamente. ¿Le han puesto anestesia en el dentista? Porque si preguntan por anestesia, el paciente les va a responder cualquier cosa, no sobre anestesia local. Y también es muy importante el consentimiento informado, que también entiendo que eso ya ha sido una clase. Por otro lado, también es importante que el paciente esté contento, ¿verdad? Piensen si cualquiera de ustedes tuviera que hacerse un procedimiento que amerita anestesia, que va a haber un corte, sangre, probablemente estaría asustado. Entonces es importante ser amable, preocuparse de crear un ambiente grato. Eso no cuesta nada y tampoco nos quita tiempo. Transmitir seguridad, que el paciente se dé cuenta que lo que está pasando en ese pabellón está todo bajo control, que sabemos lo que estamos haciendo, que no se espera que haya ninguna complicación, ¿ya? Para transmitir seguridad ayuda mucho como explicarle al paciente lo que vamos a hacer, anticiparse al procedimiento, ir contándole lo que estoy haciendo, no en el acto quirúrgico, pero ahora le voy a poner la anestesia, va a sentir un poquito de dolor, le voy a poner este pañito, cosas de ese tipo. También preocuparse que el paciente esté cómodo, en una posición que para el paciente sea cómodo. Ojo que los adultos mayores muchas veces no son capaces de estar, por ejemplo, tolerar completamente el decúbito o estar con los brazos hacia arriba mucho tiempo, empieza con adormecimiento. A veces uno está muerto de calor con el delantal, la mascarilla, el gorro, la luz, y el pobre paciente está medio pilucho, no cuesta nada ponerle un campito más para taparlo un poco. Si estamos trabajando en una zona tal vez más cerca de los genitales o de las mamas, ser cuidadoso, no cuesta nada. Y también el acompañamiento, a pesar de que es un pabellón, o sea, no un pabellón en verdad, una sala de procedimiento, puede ser súper útil sobre todo con los niños. Entonces, si tenemos un niño, sirve mucho que la mamá, por ejemplo, si yo le estoy operando una uñita, que la mamá esté al lado de él, en la cara, dándole la manito, haciéndole cariño, conversándole, eso también ayuda mucho, ¿ya? También evitar que los pacientes, sobre todo los niños o los que están más nerviosos, vean el instrumental, que vean el bisturí, que vean cuando uno carga la anestesia o que vean, por ejemplo, las gasitas con sangre. Imagínense, le queda la mesa al lado y ve una gasita con sangre, dos gasitas con sangre, tres gasitas con sangre. Por supuesto que el paciente se puede empezar a asustar. También evitar comentarios inapropiados. Nosotros, los doctores, se supone que nunca debiéramos hacer comentarios inapropiados, pero a veces lo hacemos, ¿ya? Y aquí hay que recordar que el paciente está despierto y no solamente está despierto, también está muy atento a lo que decimos. Entonces, ¿a qué me refiero con comentarios inapropiados? Por ejemplo, uy, está sangrando harto, qué profundo está este quiste. Por ejemplo, a veces yo casi siempre estoy acompañada de becado, no sé, por el becado puede decir, ay, me quedó chueco el punto. No, este tipo de comentarios no hay que hacerlo, ¿ya? Entonces ahí hay que mirarse, pedirle la casita, qué sé yo, resolver los problemas, pero de una forma un poco más muda, ¿ya? Bueno, y así, preocupándonos del paciente, ahora pasamos a las lesiones. Entonces, las lesiones benignas de la piel. Esto fue lo que les dije que hacíamos, ¿verdad? Neos, acrocordon, queratosis seborreica, fibromas pediculados, granulomas piogénicos. Ahí se quedan fuera verrugas, que en general es raro operarlas en cirugía menor porque no es el tratamiento de primera línea ni mucho menos, pero de repente aparecen. Dermatofibromas también yo diría como cosas más frecuentes, ¿ya? Acá si uno tiene un diagnóstico claro, está claro que no hay sospecha de malignidad. Ahí puse teledermatología porque de verdad es una herramienta muy útil en la atención primaria que nos puede ayudar a descartar con mayor certeza que hay alguna sospecha de malignidad. Si disponemos de los medios instrumentales y el dominio de la técnica, no hay una contraindicación y está la disponibilidad de la biopsia, que eso es súper importante, que sí debiera estar en todos los programas de cirugía menor, podemos hacer el procedimiento sin mayores problemas, ¿ya?
Entonces acá lo que se hacen son biopsias en general, que pueden ser biopsias incisionales, que es donde se extirpa parte de la lesión y que eso tiene un objetivo que es para aclarar el diagnóstico, ¿ya? Esto no lo hacemos mucho en atención primaria, sí los dermatólogos lo pueden hacer, pero a veces nos pasa que los pacientes que van a teledermatología, muchas veces lo que sugiere el dermatólogo es que el diagnóstico diferencial es muy amplio, derivar para biopsia, ¿ya? Esa biopsia también podría ser excisional, pero cuando son lesiones grandes o múltiples se puede hacer una biopsia incisional y después se vuelve a mandar a teledermato ya con la biopsia en la mano y eso es mucho más rápido que el paciente espera que lo atiendan en el hospital, ¿ya? Pero se hace muy poquito. También nos pasa de repente que pacientes en el extrasistema van al dermatólogo y le piden una biopsia. Por ejemplo, recuerdo algunos casos de placas de alopecia, por ejemplo, y que hemos hecho biopsias para que después el paciente vaya a su dermatólogo. Pero lo que hacemos habitualmente son las biopsias excisionales, donde se resoca la región completa y eso con una intención terapéutica en el fondo. Y que además nos va a ayudar a aclarar el diagnóstico. Entonces ahí a los pacientes uno le dice, mire, vamos a sacar este lunar, no tiene cara de ser malo, sin embargo lo vamos a mandar a biopsia y con eso nos vamos a quedar un 100% seguro que este lunar no es un lunar maligno, ¿ya? Entonces ahí tiene un doble fin también. Entonces, cuando queremos hacer una biopsia excisional, probablemente el losango es el rey, ¿verdad? La forma mejor de sacarlo es bastante sencillo, permite cerrar la piel de una manera fácil y con un resultado estético, la verdad es que muy buenos, ¿ya? Pero para que los resultados estéticos sean buenos, el losango tiene que estar bien pensado y bien hecho, ¿ya? Entonces, hay que pensar en las proporciones de este losango. Ya acá un esquemita, imagínense que ese círculo gris es cualquier lesión benigna. Podría ser un neo, podría ser un dermatofibroma, podría ser un granuloma piogénico, no sé, podría ser lo que quieran, ¿ya? Benigno. Entonces, la proporción del losango debería tener un ancho en relación al largo de 1:3, ¿ya? Habitualmente, aunque pensamos que la lesión sea benigna, siempre se deja 1 milímetro, 2 milímetros de margen, ¿ya? Si uno quisiera lograr un resultado estético muy, muy bueno, o sea, para que el losango sea un poco más corto, uno podría hacerlo más pegado a la lesión. Y muchas veces también hacemos eso porque tenemos la certeza que es una lesión benigna y queremos que la cicatriz sea lo más pequeña posible. Y aquí va a quedar una cicatriz lineal. Entonces, me tengo que preocupar de la forma del losango y también me tengo que preocupar de la profundidad del losango. ¿Ya? Cuando se hace un losango no es un shaving, no es algo plano, porque si yo lo hago demasiado plano, lo que me va a pasar es lo que sale ahí en el dibujo. Al momento de hacer el punto, como es plano, van a quedar levantados los bordes y eso va a quedar muy feo. En cambio, si este losango tiene una profundidad correcta, al afrontar los bordes con los puntos va a quedar plano, que es lo que queremos, ¿ya? Si uno mira de lado este losango, debería tener esa forma, como un botecito, y con eso va a cerrar bien. Por otro lado, tenemos que pensar en estas líneas de Langer, ¿verdad? Que son las líneas de tensión de la piel. Eh, el losango debiéramos diseñarlo y hacerlo paralelo a estas líneas de tensión. Si yo hago una incisión paralelo a las líneas de tensión, va a tender a mantenerse más cerrada porque está en paralelo. En cambio, si la hago perpendicular, va a tender a abrirse. Mientras más tensión tenga una lesión, más esa cicatriz va a quedar mucho más fea, ¿ya? Entonces, dentro de lo posible, hay que tratar de hacerlo paralelo a las líneas de fuerza, ¿ya? Acá, si yo tengo una lesión redonda, ¿verdad? Yo voy a poder elegir en qué sentido hago los zanjos. A veces pasa que la lesión que quiero sacar sí tiene un eje marcado, entonces eso me limita un poco, porque si claramente es ovalada la lesión que yo quiero sacar, probablemente en los zanjos lo voy a tener que hacer en ese mismo sentido. Pero hay que buscar un ajuste entre la forma y las líneas de fuerza, pero ojalá pudiera ser paralelo a las líneas de fuerza. Otra forma de sacar una lesión benigna es a través de sin un losango, es con una decisión tangencial, que es un shading, ¿verdad? Que esto consiste en realizar una sección paralela a la superficie cutánea para hacer un corte tangencial y sacar la lesión, ¿ya? Ahí como se ve en la fotito del lado izquierdo, ¿verdad? El bisturí va realmente paralelo a la piel y se saca esta lesión. Se pone anestesia local, ahí uno podría usar con vasoconstrictor para que sangre menos y el sangrado suele ser muy mínimo, no necesita una sutura posterior y por eso mismo los resultados estéticos deberían ser bastante buenos. Y es útil para sacar lesiones benignas superficiales que estén soleantadas, como por ejemplo la esqueratosis seborreica.
Además, muchas veces las queratosis seborreicas suelen ser múltiples. Entonces, si lo hiciéramos con los anjos, dejaríamos al paciente lleno de cicatrices, que no es la idea. En cambio, este procedimiento, que es un procedimiento rápido, amigable y que no debiera quedar mucha cicatriz, puede ser una buena alternativa para la queratosis seborreica. Otra manera de sacar lesiones benignas es la excisión con tijeras, más fácil imposible. Y esto es para lesiones pediculadas. Aquí están los acrocordon, ¿ya? Y que la verdad es que se puede hacer con o sin anestesia, dependiendo del tamaño del pedículo. A veces los pacientes pueden tener acrocordon que en sí mismos no son tan pequeños, pero eso da lo mismo. Lo que importa es el tamaño del pedículo, porque si el pedículo es delgadito, lo puedo sacar sin anestesia. Ahí uno le explica al paciente que en el fondo el pinchazo de la anestesia duele más que el corte en sí mismo. Yo muchas veces lo que hago es que le pongo anestesia en uno y no le pongo anestesia en otro y le digo, ¿cuál le dolió menos? Y normalmente prefieren sin anestesia cuando el pedículo es finito, ¿ya? Y ahí como la técnica para que no duele y que quede bien es tomar con una pinza anatómica, una pinza bien finita en el fondo, el acrocordón o la lesión y tensar el pedículo porque si no está tenso va a costar cortarlo. En cambio, al estar tenso y con una tijera finita, un corte rápido y no le va a doler casi nada. Y los fibromas pediculados, que son las fotos al lado, habitualmente tienen un pedículo más grande que el del acrocordon, que muchas veces también se puede sacar con tijera, ahí sí necesitamos anestesia, y eventualmente podría ser necesario un puntito como para hemostasia, más que para afrontar el borde, sino que solo para hemostasia, pero muchas veces ni siquiera es necesario, comprimiendo con una gasita un par de minutos es suficiente, ¿ya? Y acá no queda cicatriz. Y también es un buen rato donde uno puede aprovechar de conversar con el paciente, lo importante es que haga ejercicio, que haga GPS y todas esas cosas que les decía antes, ¿ya? Después, los quistes epidérmicos, es otra cosa que vemos harto. Acá los quistes epidérmicos hay que recordar que es el quiste cutáneo más frecuente, ¿ya? Y la gran mayoría se produce por la oclusión de un folículo piloso a nivel infundibular. Entonces, en el infundíbulo del folículo piloso, que es la parte de más afuera en el fondo, ahí se obstruye y el, fo- el folículo piloso es como una invaginación de la epidermis. Entonces, esa epidermis que queda bajo la obstrucción empieza a producir queratina y eso es lo que sale y que los pacientes dicen, a veces me aprieto y me sale como una cosita blanca de mal olor, ¿ya? Que eso es lo típico. Otra forma, menos frecuente, pero que puede originar quiste epidérmico, es que por alguna lesión penetrante de la piel se implante un pedacito de epidermis dentro del tejido subcutáneo y esa epidermis empieza a producir queratina y ahí se forma el quistecito, ¿ya? Entonces, si tratáramos de entender cómo es un quiste epidérmico, es así, ¿verdad? Tiene una cápsula de epitelio escamoso estratificado, epidermis, y que tiene como contenido restos de queratina, que es blanca y mal olor. Y son más frecuentes en general los lugares donde hay más folículos pilosos, o sea, por eso podrían salir en cualquier parte del cuerpo, pero habitualmente son en la cara, en el cuello y en el tronco. Se palpan claramente, ¿ya? Tienen bordes muy bien delimitados porque realmente es una pelotita. Entonces, como que uno tocara una bolita debajo de la piel o una pelota de ping-pong debajo de la piel si fuera más grande. Pero son más firmes que un lipoma. No es que sean duros, pero sí es una consistencia más firme, ¿ya? Y como están unidos a la piel por el folículo, son móviles, pero están unidos a la piel. Entonces, en el plano subcutáneo son móviles, pero arriba están más fijos. Pueden ser de cualquier tamaño, pero es raro que esté epidérmico mayor a 5 centímetros. O sea, a mí me ha tocado verlos y todo, pero no es lo habitual, ¿ya? Lo habitual son 2, 3 centímetros, una cosa así. Y la piel que los recubre suele ser normal, pero ese, como por transparencia, se puede ver un poquito más grisáceo o más verdoso por la misma queratina, ¿ya? Y suelen tener un poro central, ya que es el folículo que se tapó, que ojo que puede ser central o a veces puede estar más en un borde, y ahí está esta salida de material de mal olor. La historia típica que cuentan los pacientes que dicen, no, yo tenía un punto negro, me apretaba, me salía una cosita blanca, mal olor, muchas veces los pacientes dicen me salía pus porque es blanco y mal olor, hasta que no me salió más y me empezó a crecer. Esa es la historia que cuentan habitualmente. Ahí, por ejemplo, hay fotitos de dos quistes epidérmicos. Si se fijan el de la izquierda, ahí con el cursor, me imagino que lo pueden ver, se ve el porito central y en el de la derecha no se ve tan claro el porito central, pero ahí lo tiene y se ve un poquito más grisáceo, se fijan, o sea, el quiste es más grande, pero ahí en la parte del porito se ve un poquito más grisáceo. Y el problema de estos quistes es que se pueden infectar, ¿ya? Entonces, cuando se infectan, ahí la historia cambia,
porque el paciente lo que va a decirles es, hace 2 semanas tengo un poroto en la espalda que me duele demasiado, ¿ya? Y les va a contar como que fuera una historia aguda, ¿ya? Porque uno no se toca todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la misma espalda, que uno no sabe si tiene un quiste o no, pero si ese quiste crece rápidamente de tamaño y empieza a oler, se pone rojo, caliente, claramente me doy cuenta que existe. Entonces, a veces los pacientes, si uno les pregunta, pero antes de que le oliera, ¿tenía algún porotito? Muchas veces dicen que no, porque no sabían. O también pueden decir, sí, pero era chiquitito, era como una lenteja, un porotito, y ahora es una tremenda pelota. Ya, eso también puede pasar. Y ahí, si está infectado, hay que tratarlo como un absceso, ¿verdad? Y ahí la solución es drenarlo. Al drenarlo, lo que vamos a sacar es el pus que está dentro mezclado con la queratina y probablemente va a quedar la cápsula. Entonces, en un segundo tiempo, cuando eso ya se desinflame totalmente, que probablemente van a ser después de 3 meses más o menos, ahí, en un segundo tiempo, hay que sacar el quiste entero, ¿ya? Entonces, el tratamiento del quiste es operarlo, ¿ya? Y en general, ¿cuándo hay que operarlo? Si produce síntomas. En general no produce mayores síntomas, ¿ya? Pero sí hay razones estéticas en el fondo, decir, tengo un poroto en la cara, en el cuello, me preguntan qué tienes ahí. La mayoría de las veces molesta por eso. Y a veces puede molestar si está en zonas de apoyo. Por ejemplo, no sé, pues un quiste epidérmico de 3 centímetros en la zona dorsal. Si yo me apoyo en la silla, claramente me va a molestar. Imagínense apoyarse sobre una pelotita de ping-pong, ¿ya? Y también está el riesgo de infección. Entonces, en general, cuando los pacientes preguntan, bueno, pero esto es bueno o malo, me lo tengo, no me lo tengo que sacar, hay que aclararles que es una lesión benigna, pero yo en general les sugiero sí operarlo por el riesgo de infección, porque la verdad es que un quiste epidérmico abscesado es bien molestoso después. Pero es clave poder extirpar toda la cápsula para que no vuelva a crecer. Si queda un pedacito de cápsula, esa cápsula va a seguir produciendo queratina y se va a volver a formar. Así se ve un quiste epidérmico que ya sacamos, ¿verdad? Se fija lo que está aquí arriba, eso es el losanjito de la piel que nos permitió sacarlo, y el resto del quiste, ¿verdad? Este es un quiste grande, piensen ahí tiene el bisturí de referencia, y se puede ver claramente la cápsula. Y lo ideal es poder sacarlo así, sin romperla, y con eso podemos asegurarle al paciente que no le va a volver a salir ese quiste al menos. Podría salirle otro, pero ese no. Entonces, ¿cómo se saca? Acá hay que dibujar un losanjo también que incluye el poro. Acuérdense que en esta parte del poro central el quiste está como pegadito a esa parte de la piel, ¿ya? Y habitualmente, como es un quiste, va a ser un área que va a estar solevantada, entonces ese pedazo de piel de alguna manera me sobra, ¿ya? Entonces ahí hay que calcular el tamaño de ese losanjo para que me permita disecar la cápsula y sacarlo, y por otro lado, que me permita cerrar de una manera en que, por un lado, no me sobre piel y no me quede piel redundante, pero por otro lado, que no me quede muy tenso, ¿ya? Porque si me queda tenso, me va a quedar feo. Entonces, ahí ese tamaño de los anjos va a depender un poco del tamaño del quiste y qué tanta piel a mí me gustaría sacar, ¿ya? Entonces, ahí ya lo que se hace es dibujar el losanjo, se pone anestesia local y con un mosquito se toma bueno, se diseca el losanjo y después, tomando con el mosquito del losanjo, se va moviendo para ir disecando la cápsula, ¿ya? La cápsula es bien delgadita, entonces si yo tomara la cápsula del quiste con un mosquito, probablemente la voy a romper. Entonces, por eso el losanjo me sirve para manipular el quiste durante el procedimiento. Esa disección, en teoría, puede ser roma o con bisturí. Yo la verdad es que prefiero hacerlo con bisturí. Una vez que sacamos el quiste, hay que revisar la hemostasia. La verdad es que no sangra mucho. Depende un poco del lugar del cuerpo, pero en general no sangra mucho. Y dependiendo de la profundidad del lecho y la cavidad residual que quedó, se puede hacer un cierre por plano o primario. La gran mayoría de las veces va a ser necesario cerrar por plano, a no ser que fuera un quiste muy, muy, muy pequeñito, ¿ya? Y es importante que no queden cavidades bajo el cierre de la piel para evitar complicaciones como hematomas, seromas, que se infecte la herida. Entonces ahí está el dibujo de este punto invertido, ¿verdad? Que hablaba el doctor también en la clase anterior, donde se hace al revés que un punto de la piel, ¿verdad? Porque partimos de abajo hacia arriba, después de arriba hacia abajo, y el objetivo de eso es que el punto, o sea, que el nudo, perdón, quede lo más escondido posible, ¿ya? Y con eso vamos a poder cerrar el subcutáneo y después hacer puntos en la piel.
Después, vámonos a los lipomas. Los lipomas también son frecuentes, los vemos harto en cirugía menor. Es el tumor benigno, es el tumor de partes blandas más común, ya representa un 50% de los tumores benignos de partes blandas. Y histológicamente son adipocitos maduros, igual que el tejido de al lado, pero cubiertos con una capa fibrosa de tejido conectivo. Entonces, por eso están como capsulados, ¿ya? Usualmente lo normal es que sea una única lesión y hay algunas patologías donde pueden haber más lipomas, pero en general es poco frecuente. Esos pacientes sí son como clientes frecuentes de cirugía menor porque aparecen todos los años con un lipoma nuevo, pero son pocos, ¿ya? Entonces, los lipomas, como dijimos, están compuestos por adipocitos maduros. Existen muchas variantes que dependen finalmente como de otros componentes tisulares que puedan tener, ¿ya? Pero el lipoma convencional, que es el lipoma que vamos a ver en cirugía menor, son adipocitos maduros idénticos al tejido adiposo normal, generalmente encapsulados por una fina cápsula fibrosa y principalmente son subcutáneos. Existen montones de otros lipomas que habitualmente están más profundos, están en otros lugares y que no los vamos a ver en cirugía menor. Y también existe la lipomatosis, que es una proliferación adiposa difusa pero no encapsulada. Entonces, un paciente que dice, mire, doctor, acá tengo un aumento de volumen, y uno dice, sí, tiene un cototo, un aumento, y al tocarlo no tiene ningún límite, y la ecografía muestra eso, que hay una proliferación como de tejido graso, pero no encapsulado, y eso tampoco lo vamos a operar en cirugía menor. Según dónde se ubiquen, lo que vamos a ver en cirugía menor son exclusivamente los lipomas subcutáneos, ¿verdad? Y que también son los más frecuentes. Pero podemos encontrar lipomas en todos lados, ¿verdad? Intramusculares, que esos, ojo, que esos sí llegan al programa de cirugía menor, porque es difícil, o sea, no sé si es difícil, pero eh, con la mano uno no siempre puede hacer la diferencia si es un lipoma subcutáneo o intramuscular, ¿ya? Yo me acuerdo uno de los primeros años que estaba haciendo cirugía menor, haber empezado a operar un lipoma sin ecografía en la zona dorsal y haber abierto la piel, tejido subcutáneo, tejido subcutáneo y llegué al músculo. Y fue, ¿y mi lipoma dónde está? Sí, yo lo tocaba. Y bueno, tuve que cerrar, ponerme colorada y le pedí la ecografía después al paciente y efectivamente era un lipoma, pero estaba intramuscular. Y que se tocaba, la verdad, yo pensé que era subcutáneo, por eso me animé a operarlo. Pero bueno, uno aprende también de los errores. Pueden estar intermuscular, pueden ser viscerales, profundos, están en el peritoneo, en el mediastino, en la médula, pueden estar en cualquier parte. Entonces, los únicos lipomas que son susceptibles de tratarse en un programa de cirugía menor son los subcutáneos. Ahí tienen un lipoma en vivo y en directo también de algunos de los pacientes de San Clemente. Habitualmente son asintomáticos y van creciendo a poquitito. Eso es lo normal. Son de grasita, entonces son blandos, son mucho más blandos que un quiste epidérmico. Y se pueden desplazar bajo la piel, que eso es algo distinto, que no pasa con los quistes epidérmicos. Entonces, imagínense ese lipoma bajo la piel. Si yo lo tomo entre mis manos, lo puedo como hacer como un ping-pong de un lado para el otro. O sea, yo lo aprieto acá y siento cómo me llega a estos dedos. Lo aprieto acá y siento cómo me llega acá. Lo puedo hacer ese juego, que no lo voy a poder hacer con un quiste epidérmico. En general están bien circunscritos, tienen límites bien definidos. Este lipoma es como un lipoma redondito, así de libro, pero a veces el lipoma es más lobulado. Pero aunque sea lobulado, se siente. Po. Yo puedo sentir que tiene forma de 8, pero tiene un borde bien definido. También están recubiertos por piel normal. También lo habitual es que sean menores de 5 centímetros. En la edad de presentación puede ser cualquier edad, lo habitual entre 40 y 70 años, pero es raro ver lipoma en niños. Yo de hecho no recuerdo nunca haber visto un niño con un lipoma. Y la localización más frecuente, aunque dijimos que pueden estar en cualquier lado, los subcutáneos habitualmente son en tronco o en la zona proximal de las extremidades. Eso es lo más habitual. Entonces, el diagnóstico clínico es suficiente en la mayoría de los lipomas, ¿ya? Ojo con esto, porque una cosa es decirle a un paciente, usted tiene un lipoma, y otra cosa es decirle, yo le voy a operar el lipoma, ¿ya? Entonces, la mayoría de las veces, si yo estoy en un poli cualquiera y examino a mi paciente, voy a poder decir con una alta probabilidad, sí, esto es un lipoma. Otra cosa es decir, sí, lo voy a operar del lipoma, ¿ya? Entonces, la ecografía, si es la imagen de elección, ya aporta información importante para poder decidir si lo voy a operar o no. Entonces, el tamaño de la lesión. Mientras más superficial esté la lesión, más fácil va a ser definir el tamaño clínicamente, tocando el lipoma, ¿ya? Pero si la lesión está más profunda,
Piensen hoy día con el nivel de obesidad y sobrepeso que tenemos, hay pacientes que tienen mucho tejido subcutáneo. Entonces, si tengo un lipoma que está 5, 6, 8 centímetros escondido en un panículo de pozo gigante, con las manos es difícil decir cuánto mide un lipoma, ¿ya? Lo puedo subestimar o sobreestimar. Por otro lado, me va a decir en qué plano está, si está subcutáneo o más profundo. Ahí ya les conté, por ejemplo, este error que alguna vez me pasó y de ahí aprendí que es mejor pedir ecografía. También me va a decir si hay alguna relación con alguna estructura vecina que tenga que tener cuidado, si está encapsulado o no. Entonces, la verdad es que es bien útil. Esto no significa que uno le tenga que pedir ecografía a todos los lipomas, pero cuando ya tienen un tamaño más considerable o en la palpación no me queda 100% claro que sea muy superficial. No, ojo, no que sea subcutáneo, sino que dentro del subcutáneo que esté superficial, yo en general prefiero tener una ecografía. Y por otra parte, las ecografías son exámenes súper baratos que cada día están más disponibles. Entonces, ¿cuándo se operan? ¿Ya? Uno, si tienen síntomas asociados. Dijimos que en general eran asintomáticos, pero eso no es siempre así, ¿ya? Pueden tener síntomas, de nuevo, si están en una zona de apoyo, ¿verdad? Si yo apoyo sobre un lipoma, me puede molestar. También los lipomas no es lo habitual, pero pueden comprimir estructuras, por ejemplo, pueden comprimir nervios y producir síntomas por compresión, eso sí puede pasar. En ese caso, si ese fuera el motivo de la cirugía y pensamos que está comprimiendo un nervio, tampoco es buena idea hacerlo en cirugía menor, ¿verdad? Pero sí sería una indicación de cirugía. La gran mayoría de las veces el motivo para operar los lipomas es estética, ¿ya? Ahí les puse una foto de un paciente con varios lipomas, ¿verdad? Que efectivamente sí se ve feo. Entonces, ese paciente le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Ya? Y no es que le duele el lipoma ni mucho menos, pero sí le molesta. Entonces, ahí hay que también negociar un poco con el paciente, porque si a ese paciente le sacáramos todos los lipomas, le vamos a dejar 20 cicatrices en los brazos, que también es algo muy feo. Entonces, ahí en general uno le dice al paciente, bueno, elija cuál le molesta más, cuál es más feo. Ahí yo digo, estos pacientes que se repiten todos los años, este año sacamos dos, el próximo año sacamos tres, y así vamos de a poquitito, ¿ya? Y lo otro es que el paciente puede estar preocupado, pues porque si uno tiene un porotito, uno médico puede tener la certeza que es algo benigno, pero el paciente no. Entonces ahí, eh, para tranquilizar al paciente, conversemos primero, no es necesario operar a alguien para tranquilizarlo, pero a veces el paciente sí puede estar muy preocupado y necesitar una biopsia para estar tranquilo, ¿ya? Y acá le puse ojo con las expectativas del paciente, porque a veces pasa que los pacientes le atribuyen montones de síntomas a los lipomas. Por ejemplo, imagínense un paciente que tiene lumbago y dice, oh, tengo lumbago. Y al ponerse la mano en la espalda, en la zona que les duele, se da cuenta que tiene un porotito, ¿ya? Porque recién ahí se le ocurrió tocarse la espalda. Entonces, él piensa, realmente cree que le duele la espalda porque tiene ese porotito. Entonces, la expectativa que él tiene es que nosotros le vamos a sacar ese porotito y a él le va a dejar doler la espalda. Y sabemos que eso no va a pasar. Entonces, si mi paciente parte su cirugía con una expectativa que es irreal, es imposible que quede contento, ¿ya? Entonces, ahí es importante que el paciente entienda que eso no va a suceder, porque si no, un paciente que no va a quedar contento y no queremos que eso pase. Entonces, ¿cuándo corresponde derivar? Aquí traté de ponerles un ejemplo real. Ahí la doctora les contó que yo priorizaba la interconsulta de San Clemente. Entonces, por ejemplo, llegó esta interconsulta cirugía general que decía lipoma zona abdominal. Ahí si uno leía no decía mucho, ya el paciente hipertenso, se pesquisan nódulos en mi abdomen derecho, ¿ya? Agrega que produce molestia al realizar actividades básicas de la vida diaria. O sea, estos nódulos, más de uno, producían problemas para las actividades básicas de la vida diaria. Raro. Y tenía una ecografía que decía lesiones nodulares subcutáneas superficiales en el espesor de la pared abdominal, o sea, no tan superficiales pareciera, y no describía el tamaño. Entonces yo dije, rara esta interconsulta, mejor evaluemos al paciente y ahí vemos qué pasa. Entonces, en la evaluación me pareció que la verdad es que eran lesiones muy pequeñas, ¿ya? A él decía que le molestaba una en particular y claramente no le impedía hacer ninguna actividad básica de la vida diaria, y ese era el responsable de la interconsulta. Entonces, ese lipoma claramente no cumple ningún criterio de derivación. Pero no todos los lipomas son tan pequeños, ¿verdad? Estos tres lipomas, por ejemplo, los hemos sacado en distintos momentos en cirugía menor, ¿verdad? El chiquitito que les mostré claramente es para cirugía menor, el del medio probablemente mide unos 5 centímetros, que dijimos que era como el límite
de la cirugía menor y el de la derecha supera los 5 centímetros por mucho. Sin embargo, igual lo pudimos sacar en cirugía menor con anestesia local y sin ninguna complicación, ¿ya? Pero eso va a depender un poco del lugar, de la ubicación, de la destreza del doctor. Entonces, eso es más variable. Entonces, el tamaño, uno debería derivar lesiones sobre, ahí les puse 5 a 10, ¿ya? Probablemente más de 10 centímetros se escapa de lo que se puede operar razonablemente y de manera segura en un pabellón de cirugía menor, pero 5 centímetros no es tanto. Entonces, si hay un lipoma de 6, de 7, que está superficial, que tenga una ecografía, que se palpa claramente, probablemente se puede operar, pero depende un poco del doctor y del paciente. Cuando hay lesiones profundas, tampoco se pueden operar en cirugía menor. Cuando sospecho malignidad, ¿verdad? Un lipoma que ha crecido rápidamente, que está vascularizado, también que es muy grande. Un lipoma de 15 centímetros no es algo normal, ¿ya? Y también si es en un sitio anatómico complejo, donde hay estructuras nobles cerca, por ejemplo, no sé, puedo decir si el lipomita de la diapo anterior redondito, precioso, hubiera estado aquí en el triángulo anterior del cuello, probablemente no nos vamos a meter ahí, a diferencia que si está en el abdomen, ¿ya? Entonces, esos serían los criterios como para pensar en derivar a cirugía general. Entonces, ¿cómo se sacan los lipomas? Primero, es súper importante marcar el lipoma y la incisión. ¿Por qué? Porque un lipoma se puede tocar perfectamente, pero después cuando infiltro la zona, como es un tumor de grasa entre grasa, al infiltrar la zona muchas veces ya no se toca. Si un lipoma grande se va a tocar igual, pero si un lipoma de 1 o 2 centímetros, después puede ser que se me pierda y no voy a saber bien dónde hacer la incisión. Bueno, hay que poner anestesia local. Aquí basta con una incisión lineal sobre la lesión, aquí no se hace un losanjo, a no ser que sea un lipoma grande y que haga que me sobre piel, pensando en el cierre, pero no es lo habitual. Y después, en el fondo, se hace una incisión en la piel, se llega al subcutáneo. A veces pasa que al abrir la piel aparece el lipoma al tiro, pero otras veces, si está un poquito más profundo, voy a abrir la piel y voy a llegar al subcutáneo. Entonces ahí tengo que seguir buscando en la piel, o sea, en el subcutáneo, hasta llegar a la cápsula del lipoma. Y ahí hacer una disección que sí es Roma, ¿ya? Puede ser con un mosquito si es pequeñito, con una Kelly, o si es más grande, también puede ser con el dedo. Y eso es bien fácil, porque me permite tocar y el tacto ayuda, ¿ya? Y una vez que ya está despegado el lipoma, se comprime desde afuera, en el fondo, por los lados, para enuclear la lesión, que debiera salir fácilmente si está bien despegada. Ahí hay que revisar la hemostasia, igual que en el quiste epidérmico, dependiendo del tamaño y todo. Vamos a ver si cerramos por plano o cierre primario de la piel, pero normalmente es necesario por plano. Ya, y vamos avanzando, llegamos a las uñas. La onicocriptosis, bueno, se me pasó, es bastante frecuente y ahí el problema de la onicocriptosis es que la placa unguial se entierra en el borde de la uña, ¿ya? Eso causa dolor, se puede infectar y puede ser bien molesto para los pacientes. Acá les puse esta fotito como de la anatomía, en el fondo para recordar que está la lámina unguial, ¿verdad?, sobre el lecho unguial y que hacia proximal está la matriz de la uña, que es la responsable de que esta uña se vaya reproduciendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce la onicocriptosis? Por muchas razones involucradas. Por un lado, el corte inadecuado, que es lejos lo más frecuente. Y aquí suele pasar harto en los adolescentes, que en el fondo dejan de ser niños y empiezan a cortarse la uña solos, pero se la cortan pésimo. Entonces los adolescentes chicos que acaban de dejar de cortarse, que ya la mamá no les corta la uña, se les encarna. Después zapato apretado, y que eso sí pasa en los adolescentes chicos, sobre todo en los hombres, por ejemplo, zapatos de fútbol. Acá en esta zona más rural también a veces los zapatos de guaso tampoco ayudan mucho. La obesidad, también tener el dedo gordito hace que quede menos espacio para la uña. La hiperhidrosis, mantener un ambiente húmedo, la onicomicosis, que aquí ya no es un adolescente, probablemente es un adulto ya de más años, tal vez diabético, ¿verdad? Es un escenario distinto. Y también la onicodistrofia, una uña más gruesa, es más difícil de cortar, ¿ya? Entonces, la onicocriptosis se puede clasificar según como el estadio en que está. En la primera etapa es cuando hay solamente dolor, algo de edema y un poco de eritema. En la segunda ya hay una infección del dedo en el fondo. Y en la tercera ya hay formación de tejido granulatorio con hipertrofia del borde, ¿verdad?
Y después esta clasificación es muy antigua y se agregó una cuarta etapa donde se agrega, bueno, aquí más que el dibujito está puesta la foto, ¿verdad? Ahí hay un poquito de eritema, ahí ya hay como supuración, se ve el desinfectado, aquí ya hay un granuloma, ¿ya? Y la cuarta etapa es cuando hay cambios tróficos con deformación severa de la uña y el tejido blando circundante. Muchas veces estos adolescentes que yo les digo están muertos de susto porque piensan que les va a doler demasiado. Entonces no le dicen a nadie y se aguantan meses para consultar y cuando llegan ya tienen así un dedo muy, muy feo con cambios inflamatorios crónicos. Entonces, el tratamiento puede ser conservador, que eso no es algo que se haga en cirugía menor, sino que eso es más trabajo de los podólogos, ¿ya? Y ahí lo que se hacen son como técnicas de reeducación ungueal con algodoncitos que se ponen bajo la punta como para levantarlo, cánulas plásticas o con cosas que ayudan a mantener la lámina ungueal más derecha en el fondo, ya sea con plástico o con metales. Pero esto es todo trabajo de podología, esto no es algo que hagamos en cirugía menor, ¿ya? Pero cuando ya están más feos, ahí sí se hace cirugía. Entonces, por ejemplo, esta revisión sistemática lo que evalúa es el tratamiento quirúrgico versus los no quirúrgicos. Es súper antigua esta revisión sistemática del 2012. Y lo que mostró es que las intervenciones quirúrgicas fueron mejores para prevenir la recurrencia que las intervenciones no quirúrgicas, pero no tenía metaanálisis. Esta ya es más nueva, es del 2023, donde se probaba, así que buscaba comparar tratamientos quirúrgicos con tratamientos conservadores o con otras técnicas quirúrgicas, también para ver la recurrencia, ¿ya? Lo malo de esta revisión sistemática es que los estudios primarios eran de bien mala calidad, pero los resultados que mostraron es que el tratamiento quirúrgico versus el conservador tenía muchos resultados, ¿verdad? Tenía la mitad del riesgo de tener una recurrencia y la matricectomía con fenol versus la matricectomía sin fenol, que después vamos a ver qué es lo que también tenía una menor tasa de recurrencia. Sin embargo, considerando la calidad de los estudios primarios, esto es calidad de la evidencia muy baja, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer cuando operamos a un paciente de una unita? Primero queremos hacer esta onisectomía parcial, sacar el pedazo de la uña que está molestando. Ahí puse nunca total, porque en el fondo eh, el, el borde de la uña es el que da el problema. Entonces, ¿por qué yo le voy a sacar a alguien toda la uña si es que el problema es el borde? Imagínense lo incómodo que es andar sin uña, cómo molesta el lecho ungueal, que es sensible, se puede infectar, y además las uñas de los pies crecen muy, muy lentamente. Entonces, si yo a alguien le saco una uña, lo condeno a estar sin uña como 6 meses más o menos. Entonces, solo el borde, no la uña entera. También, si en estado más avanzado, voy a querer sacar el granuloma o estos tejidos blandos como hipertróficos para que después la uñita pueda crecer bien. Y en muchos casos vamos a hacer una matricectomía, que es sacar el pedazo de la matriz que hace que este borde crezca y que eso puede ser de manera quirúrgica o química con fenol. Esos son como los objetivos, ¿ya? Bueno, entonces, con una técnica séptica, como siempre, ¿verdad? Aquí lo que se pone es anestesia troncular, no anestesia local, con lidocaína al 2%. Aquí, como es una circulación terminal, no podemos usar vasoconstrictor. Hay que considerar que la anestesia troncular es muy buena. En general, al paciente no le duele nada, pero no es automático el efecto como la anestesia local. Ya hay que esperar un ratito. Entonces ahí de nuevo converse con su paciente, distráigalo, ríase un poco, ¿ya? Para hacer pasar el tiempo hasta que tenga el dedo bien dormido, ¿ya? Y también se hace isquemia en la base del anus. Entonces, ahí tenemos nuestro dedito listo para operar. Eh, Cuando hacemos una onisectomía parcial, dijimos que el borde de la uña era el que estaba enterrado y que producía el dolor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es cortar el bordecito, ¿ya? Con una pinza anatómica se despega la lámina ungueal del lecho ungueal hasta donde quiero cortar y hasta el fondo. Después con una tijera se corta esa uña, también se puede hacer bisturí, pero yo creo que es mucho más fácil con tijera porque es un movimiento más controlado y se saca ese pedacito, se toma con la Kelly y se desinsecta, ¿ya? Y queda algo así, como en la foto, ¿ya? Eso sería una onisectomía parcial donde yo no estoy tocando la matriz, o sea, ese borde de la uña va a volver a crecer. Después, si quiero hacer una matricectomía, ahí, además de sacar el borde de la uña, hay que
meterse en la parte proximal, ¿verdad? Y ahí resecar la matriz, que se puede hacer con el bisturí. Es un espacio pequeñito donde no se ve tan bien. Entonces, habitualmente lo que se hace es que se saca la matriz de ese borde de la uña con bisturí y después con el electrobisturí uno se asegura de quemar todo lo que pudiese haber quedado y que no sacamos con el bisturí. Y después con los puntos se afrontan como usando la uña como punto ahí de referencia y queda bastante bien. Y por otro lado está la onicoplastía con matricectomía química, que ahí lo que se hace es que se hace la onicoplastía y con fenol, con unas tubulitas, se aplica sobre la matriz y ahí eso es como una quemadura química. La verdad es que eso se describe que tiene mejor resultado que la técnica quirúrgica, pero no se hace tanto en Chile. Eh, a mí nunca me ha tocado verlo, tampoco nunca lo he hecho, pero sí en teoría tiene buenos resultados. Después hay que decirle al paciente que repose con el pie en alto, ¿verdad? Cuando se le pase la anestesia sí le va a doler. En general, como son adolescentes, uno les recomienda reposo deportivo por 2 semanas, para que evitar pisotones, básicamente. Analgesia sí es necesario. Em, para las otras lesiones, a veces uno no deja nada y no es necesario, pero aquí sí es necesario. Si no le dejan nada, el paciente se va a acordar de usted. Y en general, curación al tercer día. Acá pusimos cuándo y dónde derivar y acá yo puse propuesta porque esta parte de la presentación la hicimos una vez con los cirujanos generales del hospital y era como cuándo una uña se podría ir al hospital, ¿ya? Entonces dijimos, pacientes con casos muy severos con deformidad importante, imagínense como esos deditos que están abajo que ya prácticamente como esta deformidad de los tejidos blancos hizo que desapareciera la uña, ¿ya? Por otro lado, pacientes que no sean capaces de cooperar con procedimientos. Ahí están los niños chiquitos, ¿verdad? La verdad es que en cirugía menor nosotros cada vez tenemos un umbral más bajo. Yo diría que niños operamos de 8, 10 años por ahí, con una mamá haciéndole cariño y conversándole al lado, en general no hay mayor problema. O pacientes con discapacidad intelectual, puede ser que sean adultos, pero que tengan discapacidad intelectual o demencia, o finalmente que por un problema cognitivo no puedan cooperar con el procedimiento. Y también pacientes con sospecha de enfermedad arterial oclusiva, dije, acuérdense que está el adolescente con onicocriptosis, pero también está el paciente diabético de cierta edad, que tiene onicodistrofia, que tal vez por eso, o onicomicosis, y por eso terminó teniendo una onicocriptosis, ¿ya? Entonces esos pacientes probablemente tampoco es prudente meterse aquí en cirugía menor. Entonces, como conclusiones, en los programas de cirugía menor de APS se pueden resolver gran parte de las patologías benignas de la piel. Recuerden que todo lo maligno no lo vamos a ver en cirugía menor. Y las lesiones subcutáneas más frecuentes como los lipomas y los quistes epidémicos, ¿ya? Es importante tener ciertas consideraciones para que el paciente esté cómodo, se sienta seguro y quede satisfecho con la atención que le estamos dando, ¿ya? Sobre las lesiones benignas de la piel, se pueden realizar distintos procedimientos para extirparla. La biopsia excisional mediante una incisión en los anjos probablemente es el procedimiento que más vamos a hacer. Se logra un cierre sencillo y con muy buen resultado estético si uno diseña bien en los anjos y considera las líneas de fuerza. La incisión tangencial, como el shaving, también es un procedimiento muy simple, rápido, con buen resultado estético y que puede ser útil para las queratosis seborreicas sobre todo, que muchas veces son múltiples. Y la incisión con tijera se prefiere para lesiones pediculadas y como los acrocórdonos, los fibromas pediculados. Los quistes epidérmicos son el quiste cutáneo más frecuente, habitualmente son asintomáticos, pero tienen este riesgo de infección, por lo cual en general uno igual tiende a ser más activo en la propuesta de cirugía. El tratamiento es la resección quirúrgica y está indicada por los síntomas, por razones estéticas o simplemente por el riesgo de infección. Y es importante extirparlo totalmente con la cápsula para evitar que reciba la lesión. Y en caso de que se abscede, hay que drenarlo como un absceso y después de varios meses, cuando ya esté 100% desinflamado, ahí operarlo para poder ver y sacar bien la cápsula. Los lipomas son el tumor de partes blandas más común. Los lipomas convencionales, que son los que vemos en cirugía menor, están formados por adipocitos maduros, cubiertos de este tejido encapsulado por una capa fina fibrosa, ¿verdad? Y principalmente son subcutáneos. Y la indicación de cirugía, de nuevo, estaba por los síntomas o por la mayoría de las veces por problemas estéticos. Y solo los lipomas subcutáneos menores de 5 centímetros son susceptibles de cirugía menor y lesiones más grandes van a depender principalmente de la ubicación y la experiencia del médico.
Y en cuanto a la onicocriptosis, es una patología frecuente que genera dolor y limitación funcional. Existen tratamientos conservadores y quirúrgicos que se pueden hacer en atención primaria y la cirugía con matricectomía tiene un riesgo de recidiva muy bajos, ¿ya? Y no existe evidencia de buena calidad que respalde una técnica por sobre la otra, ¿ya? Y para decidir qué técnica usar se debe considerar la severidad de cada caso y finalmente con qué recursos dispongo y la experiencia del médico. Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. Eso, gracias doctora por su clase, muy buena y también muy útil en la práctica. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Ya hay algunas en el chat. Se las leo para que las pueda responder. ¿Ya? Ya. Cristóbal San Martín dice, ¿la uña luego de una onisectomía total crece hasta su tamaño normal? O sea, es que ahí, o sea, en teoría sí. Si yo sacar una uña que está sana completamente, va a crecer de nuevo. Pero el punto es por qué la voy a sacar. Entonces, a veces una de las razones por las que uno saca una uña entera es después de un trauma, porque hubo cierto grado de onicolisis. En el fondo, hubo un trauma, la uña quedó medio despegada, molesta mucho y uno decide sacarla. Y esa uña después puede crecer horrible. Pero no por el procedimiento, sino que a veces esos mismos traumas dañan la matriz y al haber daño en la matriz la uña puede crecer distinta, puede no crecer, puede crecer gruesa, fea. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero no es por el procedimiento, es por lo que causó el procedimiento. Entonces ahí esa es la respuesta, pero si uno hiciera como el experimento de sacarle una uña sana a alguien, le va a crecer. Lento, pero le va a crecer. Catalina Rau pregunta, ¿cuándo decido hacer resección de la matriz versus solo onisectomía? Mire, en general, el escenario típico es como adolescente que se corta pésimo la uña y que uno ve como un cacho de uña gigante que es lo que origina el problema. Entonces ahí habitualmente yo la primera vez hago una onicoplastía y le enseño al paciente cómo cortarse la uña, ¿ya? Pero si ese paciente tiene un segundo episodio, ahí probablemente uno ya se va a inclinar más a hacer una matricectomía, ¿ya? Y por otra parte, hay pacientes que uno conoce y que la primera vez que uno los ve, ya tiene una historia como de que ha tenido varios episodios, que ha resuelto con podólogos. A esos pacientes también uno podría preferir hacer una matricectomía de entrada, porque efectivamente con eso se resuelve el problema. O sea, tener una recidiva después de una matricectomía es poco frecuente. Si es un procedimiento que es un poquitito más complejo, la recuperación también es un poquito más dolorosa y más larga, pero igual es un procedimiento que es bastante simple. Eso. La siguiente pregunta es de Tamara Arriagada que dice, hola doctora, en lesiones como queratosis seborreica o dermatofibromas, ¿se realiza a todos biopsia? La respuesta es sí, ¿ya? En el fondo, cualquier lesión que uno saque se manda a biopsia, ¿ya? Esa es la respuesta correcta, académicamente, ¿ya? A veces pasa que hay pacientes que tienen montones de queratosis seborreica. Imagínense, no sé, 20 queratosis seborreica en la zona del cuello, ¿ya? Chiquitita. Entonces, si mandamos las 20 queratosis seborreica a biopsia, en términos económicos eso no es nada de barato. En los programas de cirugía menor, lo más caro es la biopsia, ¿ya? Entonces, claro, la respuesta académica es todo lo que se saca se va a biopsia. Esa es la respuesta. Pero a veces pasa que uno dice, ya, mandemos las más grandes, no sé, o sacamos 5, por ejemplo, mandemos las dos más grandes. A veces se hace eso. Pero en estricto rigor, lo ideal sería que cada lesión que uno sacara se fuera a biopsia. Lucas Bravo dice, buenísima clase doctora, muchas gracias. ¿Cuándo se dejan antibióticos post procedimiento en cirugía menor? Es que, en el fondo, eh, reconozco que no llegué al principio de la otra clase, entonces ahí no sé si estaban hablando como de heridas traumáticas o no, pero en el fondo, en cirugía menor, habitualmente lo que se hace son procedimientos programados, en el fondo, son solo heridas limpias, donde en general no se ocupan antibióticos de profilaxis, ¿ya? Porque todas las cosas de urgencia,
heridas, mordeduras de animales, abscesos, todo eso se resuelve en la urgencia, en teoría. No es algo que llega a los programas de cirugía menor. Entonces, todo esto que estamos viendo de uñas, lipoma, quiste epidérmico, lesiones benignas de la piel, ahí no se ocupan antibióticos de profilaxis. Y la onicocriptosis ahí a veces se ocupan antibióticos, pero no de profilaxis, pues se ocupan porque está infectado. O sea, el paciente llega y está con una infección que hay que tratar, pero no profilácticos. Pero en los otros tipos de cirugía, que son heridas limpias, no se ocupan. Ya. Aún quedan algunas preguntas. Karin Alba dice, algunos tips para lipomas en cuero cabelludo, porque dice que ha tenido que sacar algunos de ellos y son un dolor de cabeza por el sangrado y el grosor del cuero cabelludo que sobredimensiona el tamaño de la lesión. ¿Ya? Mire, eh, por suerte no son tan frecuentes los lipomas de cuero cabelludo, pero sí existen. Ahí yo creo que ecografía de todas maneras, ¿ya? En el fondo para saber en qué me estoy metiendo, ¿ya? Porque es más difícil, pues como sangran son más complejos. Entonces, si es una lesión muy grande o si está un poquitito más profundo, uno podría decir, pues sé que esto supera como las competencias o lo que puedo hacer en la atención primaria. Pero si ya lo vamos a hacer, ojalá pudiéramos usar anestesia con vasoconstrictor. Ahí va a depender probablemente de las características del paciente, en el fondo que no tenga contraindicación para eso. Lo otro que ayuda, a veces, cuando no se puede usar anestesia con vasoconstrictor, es usar anestesia, pero la lidocaína, por ejemplo, diluirla. Entonces, en la jeringa de 5, por ejemplo, cargar 2,5 de lidocaína y 2,5 de suero fisiológico, que en el fondo voy a tener lidocaína al 1%. Entonces voy a tener más volumen para infiltrar y al tener más volumen voy a hacer como una isquemia relativa. O sea, cuando uno introduce un líquido, independiente cuál sea, anestesia o suero, ese líquido ocupa un espacio y al ocupar un espacio comprime los vasos sanguíneos y por eso se forma una papulita blanca cuando uno hace una pápula con lo que sea, con anestesia u otra cosa. Entonces también poner harta anestesia, pero que está diluida, entonces ahí puedo ganar con menos anestesia, ocupar más volumen. Eso también puede ayudar a que sangre un poquitito menos. Y lo otro, también si uno se va a meter en algo que va a sangrar más, igual es bueno tener a alguien que lo ayude. Eso también hace la vida más fácil. Y tener bien a mano la sutura también. Y muchas veces lo que hago es que dejo así el porta puesto en la agujita del nylon, cosa de tenerlo bien a mano para hacer el primer punto. También puede ayudar. Eso. Gracias, doctora. Felipe Vergara pregunta, ¿cómo se realiza la resección del granuloma asociado a la onisectomía parcial? Em, es que en el fondo el granuloma está en el borde lateral del dedo, en el fondo, y eso se hace con el bisturí. Así, habitualmente, cuando los pacientes llegan entre la costra, la secreción y todo, no se ve mucho. Entonces ahí lo que yo hago es que cuando el dedito ya está anestesiado, limpio bien, ¿ya? Y saco la costra. Y cuando uno saca la costra, habitualmente se ve clarito hasta dónde es dedo y dónde es granuloma. Y ahí con el bisturí se hace un corte profundo y se saca de una vez. Y como el tejido granulatorio es friable, a veces si uno en ese corte no es tan profundo y no lo pudo sacar de una vez, lo que queda se puede incluso con la pinza anatómica tomar una gasita y ir raspando hasta que quede totalmente limpio. Y después ahí en el fondo se puede afrontar también, porque eso va a sangrar cuando le saque la isquemia al dedo. Entonces ahí con puntos separados se puede afrontar usando la uña. Se le hace un hoyito a la uña y ahí uno se mete por debajo de la uña y se hace el nudito sobre la uña. Ya, quedan tres preguntas. José Echeverría dice, hola doctora, usted menciona que para sacar el quiste epidérmico, ojalá tener cuidado de no romper la cápsula, pero ¿eso es porque genera alguna complicación o solo es más fácil extraerlo así? Es que en el fondo es súper importante que la cápsula salga entera, porque si se me queda un pedacito de cápsula adentro, el quiste va a volver, ¿ya? Entonces, si yo no rompo la cápsula y saco así como la foto que les puse, tengo certeza de que la estoy sacando entera y que no quedó nada. En cambio, si en el procedimiento paso a llevar la cápsula, sale queratina y todo,
podría ser que se quedara un pedacito adentro, ¿ya? Entonces, por eso es ideal no romper la cápsula, ¿ya? Igual hay doctores que ocupan otra técnica y que lo que hacen es hacer un losanjo bien chiquitito, ¿ya? Disecar hasta donde se puede la cápsula. Después abrir la cápsula, eh, sacar la queratina y después terminar de disecar la cápsula. Pero yo creo, o sea, se puede, pero en el fondo no es que vaya a pasar nada terrible por romper la cápsula, pero aumenta la posibilidad de que quedara algún pedacito. En cambio, si uno efectivamente no la rompió, la puede ver y dice, "Ah, está entera", ahí uno se asegura y le puede asegurar al paciente que no le va a volver. Por eso más que nada. Eh, Karin Alba dice, ¿qué opina de la resección de acrocordones con electrobisturí? O sea, en general, bueno, nosotros tenemos electrobisturí, yo nunca lo he ocupado para eso, debo reconocerlo, porque con tijera queda perfecto, no sangra nada, es súper amigable, casi no duele, entonces me parece que es como eh, mucho para lo que es, como que encuentro que no es necesario. Y en el fondo, con el corte de la tijera, cuando son pequeñitos a veces ni siquiera sangra, o sea, el paciente se va ya prácticamente sin nada, o sea, se ven los puntitos rojos y nada más. Entonces, cicatriza mejor, de verdad yo creo que no es necesario. Y la última pregunta, ya que estamos en la hora, David Fernández dice, con respecto a lunares en la zona facial que acuden por comportamiento incierto, como aumento de temperatura, prurito, sangrado, ardor, ¿se consulta inicialmente a teledermatología o tienen opción de sacar biopsia o extirpar directamente? Y también pregunta sobre la recuperabilidad de la onicoplastía para realizar la licencia médica. Ya, mira, sobre los neos, en el fondo, ahí, eh, pucha, la respuesta más correcta yo creo que es que si tú tienes alguna duda de que esa lesión no sea benigna, no la toques, ¿ya? Entonces ahí la teledermatología es una muy buena estrategia porque uno puede decir, "Mm, tengo duda", y lo puede mandar a teledermatología y el dermatólogo te puede tranquilizar y decir, no, no es maligna. Y ahí se podría sacar. Hacer una biopsia como incisional, que no sé si entendí bien la pregunta, como para ver si es maligna o no, no es una buena idea, porque si estoy sospechando que es maligna, deríelo, ya sea al dermatólogo, cirugía de cabeza y cuello, lo que corresponda, ¿ya? Entonces yo creo que si hay duda de que es maligno, en principio no hay que meterse hasta resolver esa duda. Y teledermatología puede ser una alternativa para resolver esa duda, ¿ya? Y la otra pregunta sobre la licencia médica para las unitas. La verdad es que yo creo que nunca he dado una licencia médica, estamos hablando de personas contratadas, no de niños chicos, por onicocriptosis. Los niños en general lo que yo hago es que les dejo un certificado médico por 2 o 3 días, que en el fondo es para que hagan reposo hasta la curación. Entonces, si lo operamos un lunes, la curación el miércoles, que vuelvan el jueves al colegio, y reposo deportivo por 2 semanas. Eso es niños. En adultos que trabajan y tienen un contrato, habitualmente lo que yo les digo es que ese día en la tarde reposen con el pie en alto, les dejo analgesia y que el otro día vayan a trabajar. A excepción de que sea, por ejemplo, trabajador agrícola y su trabajo sea regar. Entonces es un paciente que está con unas botas medias húmedas todo el día. En ese caso, tal vez uno podría dejar una licencia ya por algunos días. Si se la van a pagar o no, eso es otra pregunta, pero yo de verdad ahora sí no recuerdo un caso en que le haya dejado una licencia por eso. Pero tendría que ser un trabajo como bien específico. Pero si es un paciente que va a estar con un zapato normal trabajando, lo puede hacer con analgesia, pero lo puede hacer. Doctora, llegó una última pregunta. No sé, ¿sí? ¿La leo? Sí, dale, sí. Ya. Damián Morales dice, dentro de cirugía menor, en el caso de cicatrices hipertróficas o queloides, ¿la resección se considera dentro de cirugía menor y en este caso qué técnica se usaría? Mira, yo en principio no opero ningún queloide porque no le puedo asegurar al paciente que no le vaya a volver a salir, ¿ya? Y eso es lo que le explico en el fondo. Em, por supuesto que tal vez un cirujano plástico sí lo puede operar, ¿ya? Pero en el fondo, eh, los pacientes que llegan con queloides, porque sí llegan, lo que su problema es estético en el fondo,
¿ya? Y con una cirugía menor yo no le puedo asegurar que le voy a resolver el problema e incluso podría empeorar el problema. Entonces, por ejemplo, ahí uno dice, mira, la cicatriz, la herida inicial generó un queloide de este porte. Entonces, si ahora yo te saco este queloide, voy a hacer una herida de este porte, que podría generar un queloide de este porte, ¿ya? Entonces, en general, los pacientes lo entienden. Y ahí yo lo que les recomiendo habitualmente es que traten de consultar con un cirujano plástico particular. Sí me ha tocado ver pacientes que en el hospital de Talca, más bien adolescentes, adultos jóvenes, sí les han operado queloides en el hospital de Talca, sin cirugía plástica, pero lo que me ha tocado ver es que han recibido, ¿ya? Entonces yo creo que no es un procedimiento para cirugía menor porque no le podemos asegurar que vaya a tener un buen resultado. Eso. Claro, muchas gracias, doctora, por su disposición a participar y responder todas las preguntas. De nada, Em, muchas gracias a ustedes. yes. Bueno, entonces aquí terminamos el tercer día de esta jornada de cirugía menor. Recording stopped. Muchas gracias a todos los asistentes. Y por último, recordar que mañana la clase es a las 18 horas con el mismo link de ingreso que ya hemos enviado a los correos. Eso.